Hola, estamos en Perú 21 Televisión. Vamos a entrevistar a Flor Pablo, candidata con el número 3 por el Partido Morado. Ella va en la representación por Lima. Vamos a saludarla y a darle la bienvenida. Flor, gracias por contestar nuestro llamado. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Cecilia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Yo estoy acá en Casma. He estado todo el día en actividad de campaña, viajando, visitando diferentes organizaciones, conversando con los pobladores en Guarmey y ahora en Casma y bueno, haciendo un alto para la entrevista. Muchísimas gracias. Nosotros estamos en un contexto y en un momento pues muy tenso, imagino que para ustedes es todavía mayor. Los periodistas estamos a estas alturas un poquito desconcertados porque hay una enorme fragmentación del voto de los ciudadanos, tanto para el Parlamento como para la presidencia de la República. Y es importante tratar de encontrar coincidencias entre algunas agrupaciones para saber si podemos esperar algo de gobernabilidad, algo de estabilidad al interior del próximo Parlamento. ¿Cuál sería tu disposición, Flor? ¿Cuál sería tu voluntad y tu compromiso si llegaras al Congreso? Y bueno, Julio Guzmán y así como yo lo hemos dicho en otras ocasiones ya, nosotros creemos que hay que generar alianzas, que hay que generar una coordinación entre diferentes agrupaciones para defender derechos, para asegurar libertades, para trabajar en el bienestar de nuestra población, ¿no? Y nos reafirmamos en eso. Creo que hay grupos, partidos políticos que expresan principios que compartimos también en el Partido Morado, así es que nuestra vocación es de concertación, de alianzas. En realidad nosotros siempre hemos dicho, nosotros somos opositores de las malas ideas, somos opositores de las leyes y las normas que van en contra de los derechos de la gente, pero jamás somos una oposición por la oposición, ¿no? Y en esa posición nos vamos a mantener y toda nuestra disposición para generar en realidad estas alianzas, sobre todo cuando hay un avance tan fuerte de grupos sumamente conservadores, antiderechos. Bueno, vemos las expresiones, por ejemplo, con los temas vinculados a los temas de mujer, de género, por Renovación Popular, o vemos también expresiones sumamente machistas, en el caso del señor de Acción Popular, el señor Lescano, que no pudo, cuando le preguntaron sobre la educación con enfoque de género, se fue a hablar de los satélites, ¿no? Entonces creo que hay entre grupos ultraconservadores y grupos que tampoco tienen una posición clara, por ejemplo, en el tema de derechos de la mujer, de igualdad, y ahí esa es una agenda, por ejemplo, que compartimos con otras agrupaciones. Y en temas de derechos humanos, por ejemplo, Flor, este crecimiento que ya se observa en las encuestas del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo. Pedro Castillo pues, es impulsado por un movimiento que lidera el señor Cerrón, que está condenado por corrupción, y a su vez hay un respaldo de un sector del SUTE, que es el Movadef en el ministerio, ¿qué digo? En el magisterio, y tú que has sido ministra de Educación lo sabes muy bien. ¿Cómo tomarías, ¿no? ¿Cómo observas este crecimiento? Porque si bien por un lado el conservadurismo realmente agrede y atenta contra lo que ha ido conquistando las minorías, lo que han ido conquistando, digo, las mujeres, la comunidad LGTB, pues por el lado de la ultraizquierda pasa exactamente lo mismo. Ellos no son distintos, al final de cuentas, en su pensamiento y en tanto el respeto de los derechos de las personas. Así es, igual, ¿no? Hemos hablado hace un momento del machismo, de las políticas contra las mujeres y el no respeto a los derechos, pero igual está todo el tema de la homofobia, la xenofobia también que plantean estos grupos, como muy bien lo has señalado, y creo que aquí hay que distinguir, ¿no?
hay maestros que están en el SUTEP que tienen una línea absolutamente progresista. Yo he conversado con ellos, he dialogado con ellos. Y definitivamente lo que ha hecho el señor Castillo es aprovechar el resentimiento, la preocupación, también hay que reconocer legítima, de una serie de reivindicaciones que piden los maestros, pero creo que nuevamente hay una manipulación de las necesidades de la gente. Y ahí nosotros, la disposición de dialogar con todos los maestros, así como dialogar con todos los maestros, dejar en claro que tomamos distancia de grupos violentistas, que tomamos distancia de grupos que no creen en los derechos humanos y que plantean pues una sociedad basada en una cultura del odio, ¿no? Y creo que no vamos a poder avanzar así hacia nuestro bicentenario, tener una sociedad cada vez más democrática, si no nos abrimos a mirar el tema de la inclusión, el tema del respeto de todos, ¿no? Pero creo que especialmente con el tema de los maestros, creo que ahí hay mucho trabajo que hacer y sobre todo el diálogo que es tan importante, y creo que también esa distancia muchas veces entre las autoridades y la población ha generado una situación de desconfianza que nosotros cuando lleguemos al gobierno, porque nuestra vocación es llegar al gobierno y llegar al Congreso, abrir esos puentes, no solamente a nivel de la coordinación entre los grupos parlamentarios, entre los partidos, sino también a nivel de la ciudadanía y sus organizaciones. Eso es muy importante porque no podemos seguir en este nivel de confrontación. Es verdad, la confrontación, la violencia, la agresividad es algo que a los ciudadanos nos tiene realmente espantados. Hay burbujas de gentes que creen que esto es extraordinario y que la pasan muy bien en las redes sociales insultando y agrediendo. Y hay gente que además lo hace a sueldo, lo hace pagada, ¿no?, por ciertos personajes a los que les interesa tratar de crear una opinión o de distorsionar la verdad a partir de troles. Pero... Así es, Cecilia. Y de verdad yo misma, o sea, la cantidad de ataques, de inventos que uno recibe, y lo que nosotros hemos decidido en el Partido Morado, es si queremos, y es nuestra intención, hacer una política diferente, bueno, tenemos que dar ese ejemplo, ¿no? Y no caemos en esos ataques. A mí, ¿cuántos me dicen, pero responde? Yo respondo, pero con información, con evidencias, diciendo esto no es así. Pero claro, jamás vamos a caer en los insultos, que lamentablemente hay muchos grupos que, como tú, eso es un tema también de regulación, ¿no? Que ahora está suelto totalmente, que pueden haber partidos que contratan gente, que sabemos muy bien, que ponen ahí a los troles a atacar a periodistas, a atacar a candidatos, a atacar a todo aquel que no piensa como ellos, ¿no? Y realmente eso tendremos que avanzar en la regulación porque no podemos permitir también la violencia en todos estos medios, en nuestras redes sociales y en todos los medios digitales en realidad en los cuales ocurren. Tú conoces el magisterio. Yo quiero insistir en este tema porque sí tengo la preocupación de una representación desde el magisterio, que es una institución fundamental para el país, porque a partir de los maestros es que se forma a los nuevos y a los más jóvenes peruanos. Y el magisterio el sindicato del magisterio ha sido siempre muy politizado, ha tenido arrebatos, gente que se ha querido meter por un lado y por el otro. Y en la época del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, realmente la tradición del magisterio que estaba en manos de Patria Roja se rompió. Y este grupo del SUTEP, ya no SUTEP, sin la P, ¿no es cierto?, que lideraba el ahora candidato Pedro Castillo, logró realmente escenas, yo diría que brutales, viniendo desde los maestros, desde las personas que educan a nuestros niños. Pero al final lo que observamos los ciudadanos fue una división y un encono y una pelea realmente al interior de esta institución que quisiéramos no tuviera ese nivel de politización, sino que fuera más bien mucho más intelectual y mucho más responsable respecto de su rol en nuestra sociedad. Y yo quería insistir porque tú conoces ese tema, porque has sido ministra de Educación y porque podrías ayudar dirigiéndote a los maestros que en este momento podrían estar tomando decisiones a partir de liderazgos no necesariamente positivos. Mira, yo ahí te agradezco tu pregunta, Cecilia. Yo estuve cerca de un año de ministra y en ese año yo me senté con todos los profesores, con los diferentes grupos.
porque efectivamente los docentes son el actor principal para la mejora de los aprendizajes. Eso todas las evidencias dicen eso. Entonces, con el actor principal del aprendizaje, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros queremos mejores maestros en una carrera meritocrática porque necesitamos que nuestros niños, que nuestros hijos aprendan mejor. Entonces, tenemos que prestarle atención a sus temas de bienestar. Lo cierto también hay que reconocer que las reformas docentes se impulsan con más fuerza a partir del año 2012, con la ley de reforma, y se unifica la carrera. Antes habían dos carreras, dentro del mismo magisterio había la ley del profesorado y la ley de carrera pública. Recién en el 2012 se hace una sola carrera, pero ahí todavía nos falta un camino, y es el tema de cómo, por ejemplo, trabajamos en mayor profesionalización del docente, con la formación inicial en los institutos, que es un planteamiento del Partido Morado, con una política de bienestar para incentivar la innovación, para incentivar la investigación, porque tenemos que profesionalizar nuestra carrera, y luego también políticas vinculadas a incentivos, no solamente por trabajar en áreas rurales o urbano-periféricas o en fronteras, sino incentivos por la producción académica, por las investigaciones que puedan hacer los maestros. Esas son las políticas que nos faltan afianzar, y por supuesto seguir con el tema remunerativo. Cuando yo conversé con los profesores llegamos a un acuerdo y les dije, hacer huelgas va a afectar a nuestros estudiantes, pero hagamos el máximo esfuerzo y hagamos un acuerdo de qué cosas podemos hacer juntos. Y generamos una serie de acuerdos con el SUTEP en ese momento, de incrementar el sueldo de los auxiliares, de los profesores, 200 soles al año, cosa que se cumplió. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que mirar cómo, haciendo el máximo esfuerzo, qué cosas podemos hacer y avanzar en una alianza. Imagínate, en plena pandemia, no encontrar un nivel de acuerdo y consenso. Y como tú bien señalas, también hay dirigentes que aprovechan pues la coyuntura, aprovechan a veces el malestar y generan estos antagonismos. El magisterio, más allá de los colores políticos, más allá del partido en el que esté, tenemos una función. Yo también como maestra y como profesora lo digo, nuestra función es educar junto con la familia a nuestros estudiantes, y esa misión no la podemos perder. Y para eso el Estado, el gobierno, que es la intención del gobierno morado, tenemos que generar ese diálogo y ese acuerdo. No pensando en los colores políticos, sino pensando en la función trascendental que tiene el maestro. Ahorita, los niños con la educación a distancia, el aprendizaje no es igual. Y en algunos casos incluso se está dando de manera muy débil porque no hay la conectividad, no hay la ayuda de las familias y no hay el tema tan simple. No tienen, pues, si son 3 hermanos, no tienen o la tablet o el celular para poder realizar sus actividades. O no hay energía eléctrica, son situaciones muy críticas. Entonces, ahora más que nunca necesitamos unirnos. Y para nosotros, como Partido Morado, una primera medida es declarar en emergencia la educación. ¿Para qué? No por ser alarmistas, sino porque necesitamos hacer las cosas de manera diferente, con programas descentralizados, con compras más rápidas, por supuesto con una Contraloría que esté ahí para que la corrupción no entre en estos procesos de compra inmediatas que tenemos que hacer, involucrar al sector privado, que también tiene desde la responsabilidad social una serie de iniciativas trabajando en las regiones. Tenemos que generar una gran plataforma, así como hablamos para la gobernabilidad en el Congreso, tenemos que aliarnos con las fuerzas democráticas. Bueno, en la educación tenemos que aliarnos todos como sociedad, porque si no, el riesgo de que nuestros niños y jóvenes dejen la educación y no aprendan es muy alto. ¿Y eso qué va a significar? Que las futuras generaciones no van a tener las oportunidades que con todas las dificultades hemos tenido nosotros, y eso no lo podemos permitir. ¿Hay más profesores en la lista de ustedes del Partido Morado a lo largo y ancho del país, Flor? ¿Hay personas que dialogan y que tienen el mismo discurso que te estamos escuchando? Así es. Mira, en el Partido Morado, yo he estado justo, mira, acá estoy en Ancash, hay candidatos que son profesores, que son profesoras, en la lista de Lima también, y así en todas las regiones. ¿Y quiénes son esos profesores que están ahorita en las listas, por ejemplo, el Partido Morado? Profesores que creen en la reforma magisterial, que creen en la meritocracia. ¿Por qué? Porque la meritocracia nos exige como maestros a mejorar nuestro desempeño para que nuestros niños, nuestros estudiantes aprendan mejor. ¿Por qué? Porque cuando uno mismo como maestro nos pregunta, uno quiere que quien enseña a sus hijos sean los mejores maestros, y los maestros nos esforzamos. Yo creo que también ahí, Cecilia, hemos caído en una estigmatización en algún momento, de victimizarnos y estigmatizar al maestro. Creo que lo que tenemos que hacer es dejar de ver el vaso medio vacío, es decir, dejar de ver todo lo que nos falta. No quiere decir no atenderla.
hay una serie de limitaciones, pero tenemos que jalar el sistema educativo y el desempeño de los maestros desde los buenos maestros. Por ejemplo, nosotros estamos planteando un sistema de innovación docente que no hay ahorita. ¿Por qué? Porque tenemos que visibilizar a esos maestros que están haciendo innovación, investigación, dándoles tiempos para que hagan esa investigación, que publiquen, que puedan difundir sus conocimientos, darle incentivos para ellos, publicar sus investigaciones. Pero tenemos que jalar el sistema desde aquellos maestros que están haciendo el esfuerzo por hacer las cosas mejor. Ahora en pandemia hemos visto la creatividad, los recursos que van ingeniándose a los maestros. Es desde ahí que tenemos que empujar el sistema. Pero si nosotros, porque además, yo siempre le he dicho eso a los colegas del SUTEP, y creo que el SUTEP ya ha ido entrando a esa línea. No solamente es un tema de reivindicación la organización docente. La organización de los maestros se tiene que involucrar en la política educativa, pero también hay que reconocer que muchas veces han llegado gestiones que no han tendido los puentes de diálogo. El diálogo no significa que en todo vamos a estar de acuerdo, pero podemos establecer una agenda con los puntos que sí hay coincidencias y avanzar con ello. Lo que menos necesita nuestro país en este momento, más con la pandemia, es la confrontación, es irnos a una huelga, es generar los desencuentros, porque ¿quién pierde? Pierden nuestros estudiantes, y eso es algo que tenemos que evitar en todos los sentidos, y tenemos que hacer el máximo esfuerzo, y esa es la voluntad, va a ser la voluntad de un gobierno morado. Gracias, Flor. Gracias por esta conversación y realmente te deseo muchísima suerte. Ojalá profesionales de tu calidad realmente integren el próximo Parlamento. Muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Cecilia. Solamente decir, bueno, las personas que quieran colaborar con nosotros, marquen las 3 M's del Partido Morado. Queremos llegar al gobierno, queremos llegar al Congreso, y acá no es un voto en blanco, es un voto en base a propuestas, a un partido que tiene una organización, que es un partido de verdad, y que tenemos una bancada que es ejemplo de lo que va a ser esta nueva bancada morada, si contamos con la confianza de ustedes. Yo voy por Lima con el número 3, pero mi mayor invocación es a votar este 11 de abril pensando en nuestro país. No decidir o dejarlo a nuestro malestar, que también es legítimo, y a todo lo que estamos viviendo, sino un voto responsable, un voto informado, y espero nos den su confianza para gobernar nuestro país, para estar en el Congreso y poder salir adelante todos unidos como peruanos, que es lo que necesitamos. Gracias, Flor. Ha sido Flor Pablo del Partido Morado. Nosotros regresamos, estamos en Perú 21 Televisión.